El libro de Josué recibe su nombre por este general y no necesariamente porque él haya sido el autor de todo lo que está escrito en el libro, pero es el personaje principal de la historia que nos va a contar. Pero veamos, te invito a que me sigas. Mi nombre es Luciano. Bienvenido a Redes. El nombre de Josué significa Jehová es salvación o Jehová salva. En griego, Jesús. Vamos a ver que aunque la Biblia no nos dice bien claramente, Josué es un personaje que simboliza muchas veces a Jesús en el Antiguo Testamento. Era un hombre práctico. Tenía en mente una sola función: llevar el pueblo a Canaán y repartir las tierras. Pero, ¿por qué Dios escogió a Josué? Veamos. La misión de Moisés era sacar al pueblo de Egipto, pero la de Josué era introducirlos a la tierra que Jehová les había prometido. Dios escogió a Josué como sucesor de Moisés para guiar a su pueblo por las siguientes razones. 1. Josué había estado largo tiempo en el oficio junto a Moisés, por lo cual siempre fue un discípulo de él. Moisés estuvo bajo la autoridad de Dios, y Josué bajo la autoridad de Moisés. Él no era una persona independiente, tampoco era su propia autoridad. Josué sabía lo importante que era estar bajo cobertura espiritual. Las personas que anhelan ser verdaderos líderes, tendrán que ser verdaderos discípulos. 2. Había aprendido de la paciencia de Moisés y por ende, había aprendido a tener paciencia para con el pueblo. 3. Josué era un hombre de fe y visión. Nosotros podemos más. 4. Era un hombre de decisión y determinación. Mi casa y yo serviremos a Jehová. 5. Era valiente. Recordemos que era hombre de guerra. Una persona cobarde no puede ser un buen líder. 6. En su juventud aprendió a tomar responsabilidades como hombre. Era un líder responsable. 7. Josué era un líder adornado de las mejores y más armoniosas cualidades que debe tener un líder, que va a dirigir los destinos de un pueblo. 8. Conocía las necesidades de su pueblo. 9. Tenía confianza en Dios. 10. Lo más importante, tenía el Espíritu de Dios con él. Si analizamos estas 10 cualidades vemos que Josué era el tipo ideal para sustituir a Moisés. Tras su muerte, Dios le había escogido y conocía perfectamente al pueblo. Era un hombre de fe, de carácter firme, valiente como vimos, su mejor característica era un varón guiado por el Espíritu. Dios lo guiaba y él se dejaba guiar. Palestina, en el tiempo de Josué, no estaba formado por grandes naciones, estaba formado por pequeñas naciones que estaban amuralladas y así se defendían de sus enemigos. Ahora, cuando venía una nación fuerte, grande, muchas veces estas naciones pequeñas evitaban la guerra, sirviéndole tributo a estas naciones grandes, y así evitaban la destrucción y se mantenían en pie. Es en esas circunstancias que Josué va a entrar a Canaán. Se va a encontrar con una tierra de politeístas, se va a encontrar con una tierra que muchas de sus actividades a los dioses eran de lascivia, y era importante proteger al pueblo de Dios. Una cosa que sabemos de la historia es que ya para el siglo XIII a.C. los israelitas ya habitaban en Canaán. ¿Por qué lo sabemos? Porque en una de las tablas del faraón Meneptah I de Egipto, ellos mencionan una guerra en Canaán contra los hebreos. Eso nos da ciertamente clara y nos pone en tiempo cuando ya los hebreos habitaban Canaán. Si decimos que el libro de Éxodo nos presenta la salvación en la salida de Egipto de la esclavitud, el libro de Josué nos va a presentar la victoria y el reposo que da la salvación, simbolizando el reposo que da la salvación en Cristo del creyente. Así como Moisés y la ley no pudieron introducir al pueblo en la tierra prometida, es Cristo simbolizado en nuestro general Josué el que nos lleva a la tierra, la reparte y nos da reposo. Podemos dividir el libro de Josué en 3 pedazos principales. En la conquista de Canaán, un primer pedazo que a su vez se divide en la preparación y en las campañas. La segunda parte sería la repartición de las tierras, que vemos ahí los capítulos que van a ser. Y la tercera es la despedida y el final del trabajo de Josué. Con estas partes vamos a ver que cuando leamos a Josué vamos a leer un libro rico en enseñanzas. Vamos a leer un libro que va a demostrar
que Dios cumple sus promesas y está al lado, defendiendo y trabajando por el hombre de fe que le cree. Y con eso acabamos esta pequeña introducción a Josué. Ya la próxima vamos directamente al libro. Los invito, si les gustó, denle like, suscríbanse, compártanlo con un amigo. Nos vemos.